del horario que tenemos previsto, ¿les parece? Dale. Bueno, arrancamos entonces, se irán sumando de todos modos de a poquito. Bueno, primero obviamente que darles la bienvenida y las gracias a todos, a todas las personas que, nada, que se han sentido convocadas a esta propuesta que bueno, que ahí tiene a Natalia y a Francisco como primeros participantes. Muchas gracias a ustedes por sumarse, por este esfuerzo. Yo voy a tratar de nada, hacer una introducción muy breve, pero sí quiero contarles un poco cuál es el sentido y la expectativa que tenemos como federación de proponer estos espacios de conversación, de debate, de encuentro. Obviamente que el mes de diciembre, cuando estábamos terminando nuestro congreso y un poco pareciera poniéndole fin al año, obviamente que tuvimos que redoblar esfuerzos, volver a generar espacios de encuentro, de debate y pensar estrategias en conjunto de cómo enfrentar el momento político que nos toca. Así que bueno, entre muchas cosas que venimos haciendo, desde pensar nuestros posicionamientos, de estudiar el DNU, de ponernos a comprender qué significaba esto de la ley ómnibus, tuvimos distintos espacios de reunión, de escritura, bueno, y nos parecía que era muy importante empezar a generar también nuestros espacios de encuentro que no sean solamente de escucha, de aprendizaje, sino también concretamente de construcción de estrategias colectivas. Así que bueno, ese es un poco el sentido de este encuentro, que esperamos que sea el primero, pero que sean muchos más. Y un poco, bueno, la idea es que también de estos encuentros nos permitan, bueno, tener herramientas, en este caso desde lo jurídico, que creo que es algo que nos falta. La dinámica de la política es justamente eso, es un proceso que cuando nosotros arrancamos a pensar este conversatorio, teníamos una ley que apenas estamos empezando a traducir, qué impactos podía tener en el campo de la salud, y ahora no tenemos ley, estamos en otro momento. Sin embargo, la idea es poder, con Natalia y Francisco hoy, poder comprender también, ¿no? El momento y los impactos que de todos modos estas políticas tienen. Eh, Dos cosas más. Una es que la idea es que estos espacios de la federación no son un espacio federal, para quienes no nos conocen, nuclea, no, la federación es de medicina general, pero no nuclea solamente a médicos y médicas generalistas, sino equipos de salud, de primer nivel de atención de todo el país, estamos en varias provincias, y la idea justamente es, digamos, proponer en esa federalidad que desde cada asociación podamos ir generando estos encuentros. Así que el primer agradecimiento es a los que tomaron la posta y el grupo de Santa Fe. Giselle está ahí desde la Asociación Santafesina, la presidenta, y bueno, todos los compañeros y compañeras que se pusieron al hombro, a pesar de todo el momento que estamos pasando, la organización de este espacio, de este encuentro. Así que bueno, nos gustaría bueno, nos dejen un mensajito desde dónde se están conectando y que, bueno, que quedemos un poco en contacto también para futuros encuentros y, bueno, seguir también tejiendo redes, que de alguna manera de eso se trata, ¿no? Así que bueno, les voy a presentar a Natalia y a Francisco. Eh, Gracias por estar, por tomarse este tiempo y acompañarnos en esta iniciativa. Bueno, Francisco Berbic es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en estudios de Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, es profesor de Derecho Procesal 2 y profesor de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y otras universidades nacionales y del exterior, especialista en procesos colectivos, acceso a la justicia, litigio estratégico y reforma judicial, e integrante de la Coordinadora de Abogados y Abogadas de Interés Público. Y Natalia Echegoyenberry, espero decirlo bien, es vicepresidenta de EXUMEC, integrante y coordinadora de Abogados de Interés Público, directora académica del Observatorio de Justicia Sanitaria y Climática, coordinadora del Grupo de Preparación y Prevención de Pandemias de Vacunas para el Pueblo de Latinoamérica y el Caribe, integrante del grupo promotor de la Red Argentina Abogacía Comunitaria, integrante del Movimiento de Salud para los Pueblos, consultora técnica sanitaria, abogada, psicóloga, magíster en salud pública, investigadora asociada del Centro Petrier-Flom de Políticas de Derecho Sanitario, Biotecnología y Bioética de la Facultad de Derecho de Harvard. Así que un lujo, primero, escucharlos a los dos, y la verdad es que además de todo de esta trayectoria, quiero decirle que para nosotros son aliados y aliadas en esto, así que
Eso es lo más importante. Bueno, Nati, apago y te escuchamos. Bueno, gracias Pilar por la presentación, gracias Giselle y bueno, Andrea y también con parte del equipo que hizo posible también este encuentro. Para nosotros y nosotras y nosotras es realmente un compromiso, una militancia académica también. Somos activistas de los derechos humanos y consideramos que nada, tenemos que empezar a hacer intersecciones entre el campo sanitario, que parece que vienen con unas discusiones totalmente aisladas del campo jurídico, ¿no? Y creo que lo que pasó en diciembre, el decreto, el DNU, hizo que desde el campo de salud se empiece a ver la importancia de acercar el campo jurídico. Entonces, ahora voy a hacer una presentación que si es muy obvia me avisan, pero sí nos pareció importante porque realmente en nuestra trayectoria, además de 20 años de trabajar como abogados, como psicólogas en distintos campos, no hemos visto eh, cuestiones tan graves institucionalmente. Entonces, nos parecía importante, o sea, empezar a decir algunas cosas, por ejemplo, en relación al derecho a la salud, ¿no? Y cómo podemos pensar el derecho a la salud en este contexto. Y cómo pensar también la acción política en estos contextos tan regresivos en términos de derechos humanos. Voy a compartirles pantalla. Me gustaría mucho que podamos entablar también, a partir de la pedagogía de la pregunta, cuando tengan dudas, cuando no, o sea, lo organicé como una exposición y lo organizamos junto con Francisco, pero también la idea es que vayan preguntando, o sea, esto tiene que ser un conversatorio, tiene que servir, o sea, no queremos ya cosas que no sirvan, de hecho, eh, nada, lo más informal que pueda ser para que esto llame a la acción, ¿no? Bueno, y el derecho a la salud es esto, esta intersección entre el campo jurídico y el campo sanitario, sin embargo, esas intersecciones y esas retroalimentaciones de un campo y el otro, y muchos otros campos disciplinares también, ¿no? El del derecho administrativo, el del derecho constitucional, el del derecho administrativo internacional o derecho administrativo global. Sin embargo, son dimensiones por ahí que cuando estamos en el campo de la salud y aún cuando tenemos una perspectiva crítica, en el campo de la salud, no terminamos de incorporar la idea de que hay un sistema jurídico y un sistema sanitario. El sistema sanitario, quienes estamos en salud, lo incorporamos más fácil, aunque es muy complejo, pero lo del sistema jurídico solemos interpretar normas aisladas, ¿no? Como si el sistema fuese una acumulación de normas, y entonces vemos ciertas acciones hoy en defensa, por ejemplo, de la cultura, que solamente piden la modificación de un artículo sin ver que, o sea, puede ser una estrategia, ¿no? Para juntar personas que quizás no se sumarían, pero lo que es importante es tratar de tener una visión integral y darnos cuenta también cuáles son todas las otras modificaciones que se están haciendo que son de una gravedad institucional. Y ahí Francisco va a hablar también de esta herida mortal para la democracia, inclusive. Y por eso cómo tenemos que pensar, ¿no? El derecho a la salud nos interesa, digamos, cómo está regulado, si está regulado expresamente o implícitamente, es una discusión que ya se saldó, sin embargo, nosotros todavía tenemos sanitaristas que dicen que el derecho no está regulado o sea, se dedican a hacer una crítica en relación a cómo está regulado en nuestra Constitución Nacional. Tenemos igual constituciones provinciales que son muy progresistas, que inclusive regulan cómo tiene que ser prestado el servicio, que es la relación de los profesionales de salud, regulan también sobre las pautas mínimas que tienen que tener una ley general en materia de salud. Y también el rol de los profesionales de salud. Bueno, esto es sumamente importante y lo vamos a ver vinculado con los mecanismos y con las herramientas. ¿Qué es lo que nos encontramos cuando se investiga en materia de salud? Es que las personas y profesionales inclusive de la salud desconocen
el derecho a la salud, el sistema jurídico que regula en relación a la salud, y pueden mencionar artículos, normas sueltas, ¿no? También es importante pensar la jerarquía del derecho a la salud, si es simplemente una normativa legal, constitucional, supralegal, cómo está considerado, si es un derecho humano, un derecho conexo a otros derechos fundamentales, qué rol tiene el Estado, si es responsable, asegurador o proveedor directo. Y ahí, digamos, fíjense que en estas preguntas está atravesado, digamos, todo el decreto y la ley ómnibus, porque pone de pie todo esto que nosotros nos parecían derechos adquiridos. Hay algunos principios de derecho internacional de derechos humanos, como el principio de progresión y no regresión, que también lo tenemos que traer vinculado al derecho a la salud. ¿Y cuál es este contenido? Y ahí es donde me quiero detener y quiero hacer una propuesta metodológica para poder entenderlo, o operativa, o una matriz para pensar el derecho a la salud de una manera integral. ¿Por qué? Porque hoy se está fragmentando mucho la discusión y tenemos que entender que una discusión por salud es también la discusión ambiental, ¿no? Y es también la discusión por la cultura, por la seguridad alimentaria, por la soberanía alimentaria, es la discusión también por la ley de semillas, y es la discusión también, y esa es la parte que no nos gusta, porque sentimos que muchas veces está fuera de nuestro alcance o no es nuestro interés, la discusión institucional, ¿no? Porque es tan importante para ejercer el derecho todos los mecanismos administrativos, alternativos y judiciales que existen. Y hoy se están rompiendo esos procesos y procedimientos. Entonces, pensar también el contenido del derecho a la salud como interdependiente de otros derechos fundamentales, como el derecho al agua, la soberanía, y estamos viendo también una afectación clara en relación a otros derechos, como el derecho a la tierra, el derecho de los pueblos indígenas, eh, eh, leyes, se están cuestionando también cuestiones vinculadas a grupos vulnerabilizados. Entonces es importante empezar a pensarlo de una manera integral y pensar también acciones y estrategias que no fragmenten la discusión y que no nos fragmenten a nosotros, ¿no? Y a nosotras. ¿Por qué? Porque ¿qué entendemos también por derecho a la salud? Va a condicionar también el tipo de qué sistema, cómo se configuran los sistemas jurídicos, pero también el sistema sanitario, en las prioridades que establece el Estado, en las políticas públicas que se implementan o no. ¿No? Nosotros tenemos que el Estado puede, digamos, el Estado tiene por los tratados internacionales que realizar acciones afirmativas en relación a los grupos vulnerabilizados, ¿no? Tiene que realizar lo que se llaman acciones de discriminación positiva. Y vemos, sin embargo, necropolíticas, ¿no? Están creando las condiciones sistemáticas de desprotección de la población. ¿Por qué? Porque estamos afectando la alimentación, estamos afectando los mecanismos de control de precios, de abastecimiento, estamos afectando también normas vinculadas, y eso es importante que pongamos el foco también, vinculadas con la Secretaría de Comercio, ¿no? La Secretaría de Comercio regula, por ejemplo, todo el tratamiento que tienen que tener los consumidores hipervulnerables. En el espacio del COPREC, que es un órgano justamente, autoridad de control y aplicación de la Ley de Derechos del Consumidor, que no nos gusta, digamos, quienes somos sanitaristas no nos gustan que nos vincule la ley con el derecho al consumidor, y nos parece un error que cometieron en el 94 de vincular la ley, esta eterna discusión de que está vinculada con el derecho de los usuarios en relación al consumo, y entonces, pero sin embargo, eso habilitó la creación de defensorías del pueblo, la creación de organismos de defensa, de asociaciones de defensa, de toda una institucionalidad para proteger el derecho de las y los consumidores en relación a las prepagas, que es inclusive mecanismos mucho más rápidos que lo que se tramita en Superintendencia de Servicios de Salud cuando uno quiere hacer simplemente un reclamo administrativo. Entonces, que desarmen toda esta arquitectura jurídica es un problema, porque, por ejemplo, casos concretos, digamos, de personas trans que reclaman una terapia de hormonización están dentro de consumidores hipervulnerables, personas mayores, personas que tienen programas sociales, implica un asesoramiento, un acompañamiento y una resolución expedita de su problema de salud.
Entonces, esas también son la cantidad de normas que están pasando por alto, inclusive a quienes trabajamos en ámbitos de salud. Entonces, esto también, digamos, la idea, si entendemos la salud como un proceso justamente de salud, enfermedad, atención y cuidado, nos va a interesar, y tenemos una visión más amplia que la que propone el modelo biopsicosocial. Igualmente, tenemos que empezar a pensar, esta es una matriz operativa para pensar tanto la dimensión individual como la dimensión colectiva del derecho a la salud, ¿no? Vamos a ver que existen, y esto es como algo que yo vengo planteando mucho en todos los espacios regionales, inclusive globales, le dedicamos mucho tiempo a la discusión de determinantes sociales, determinación social de la salud, y son paradigmas diferentes, los conocemos. Eh, Igualmente después, si quieren, hablamos un poco de eso si nos da el tiempo, pero no le dedicamos nada a los determinantes económicos, a los determinantes legales de la salud y a los determinantes políticos de la salud. Entonces, esta matriz nos sirve para pensar el derecho a la salud de una manera integral. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que ocupar, por ejemplo, los determinantes económicos de la salud, que definen la estructura material de cómo vamos a vivir y morir las personas, cómo vamos a trabajar. Sabemos lo que dice Menéndez, ¿no? Sanitarista argentino que vive en México hace muchos años, que las personas viven, enferman y mueren conforme a las condiciones materiales de vida y las condiciones de trabajo, y sin embargo, desde los movimientos sanitarios nos ocupamos muy poco de los determinantes económicos. Entonces tenemos que volver a ponerlos en foco, y ahí Francisco nos va a traer la discusión del Fondo Monetario Internacional, que posiblemente no nos movilizó tanto desde el campo de la salud. Y tiene que ver también con los modos de producción de vida y los modos de producción de sentidos también. Eso tiene que ver con nuestra subjetividad, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de mal desarrollo que produce también enfermedades y formas de vivir y morir diferencial según el grupo y según la zona en la que te toque, en la que estés viviendo, ¿no? Y eso vemos de manera agravada, Cava, digamos, Ciudad de Buenos Aires, solamente con la diferencia norte y sur de una comuna, una de las ciudades con mayor PBI, de las más ricas, tenemos una diferencia de expectativa de vida de 10 años entre una comuna, la comuna 4, 8, de zona sur y de la zona norte, ¿no? O de Recoleta, en la comuna 2 o la comuna 13. Entonces, es importante que empecemos a poner también, a hablar de los determinantes legales, y tenemos muchos, tenemos desde aquellos que están vinculados a, algunos actúan como corset, algunos actúan como un andamiaje que nos limitan, pero hoy, por ejemplo, no sé si conocen la estrategia que tuvo también todo el campo de la salud mental, recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión, a las relatorías de protección de derechos, y justamente desde las relatorías se está haciendo mucho por la protección del ambiente, por la protección de la ley de salud mental, se pidió que se respeten los estándares. Entonces, hay veces que los ámbitos internacionales nos pueden jugar en contra, como los ámbitos internacionales vinculados a la Organización Mundial del Comercio, los tratados, algunos, hoy se está discutiendo también un tratado de pandemia, hace 4 años venimos discutiendo un tratado de pandemia, y sin embargo el sector salud no tenemos profesionales formados, no hay una masa crítica que pueda discutir y disputar la ideología de ese tratado, ¿no? Y esto, digo, como lecciones aprendidas post-COVID, no solamente lo que está pasando en el ámbito local, provincial, nacional, sino también internacional. O sea, tenemos que tener esta mirada local, pero también en clave internacional y viceversa. En este momento, todo lo que es el marco internacional de derechos humanos nos sirve para marcar estándares, ¿no? Tenemos la observación 14, nuestra Constitución remite a tratados de derechos internacionales de derechos humanos, que hoy son nuestra última, digamos, garantía frente a lo que interpreten, por ejemplo, nuestras cortes o nuestros superiores tribunales sobre el derecho a la salud y sobre esta ley también en general, y sobre el decreto. Entonces tenemos que analizar estos condicionantes de derechos humanos. Tenemos también normativa que configura el sistema de salud, que establece
si puede ser un sistema integrado, un sistema único, como en el caso de Brasil, Uruguay, o un sistema fragmentado, segmentado y por lo tanto inequitativo, que cada vez quieren fragmentarlo más y cada vez tienen más preeminencia, por ejemplo, con las modificaciones que están haciendo, las prepagas, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de gestión, un modelo de atención y un modelo de financiamiento, que todo eso está basado en normativa, ¿no? Y esa normativa también está siendo afectada hoy a través del DNU y en este intento también de la ley ómnibus, que, bueno, como dijo Pilar, ya no nos vamos, es un escenario muy cambiante, y cambian, pero hay un modus operandi, que eso también es lo que queremos visibilizar. Y fragmentan tanto la discusión, fragmentan tantos en grupos, fragmentan que no terminamos de poder expresar de manera más uniforme una demanda social muy clara hacia los poderes del Estado, no solamente hacia el poder ejecutivo, sino también este poder que tan cuestionado, pero es un poder que tiene un rol fundamental, ¿no? El poder judicial es el último intérprete de nuestra Constitución, y si están violando artículos de la Constitución, es responsable. Y entonces ahí vamos a ver también por qué parte de las acciones que emprendimos, tanto de la Coordinadora de Interés Público como desde organizaciones en las que participamos activamente, y también del foro, y nos hemos sumado, bueno, tienen que ver con estas estrategias vinculadas a accionar, ¿no? Hay normativas que implican cambios de paradigmas, los derechos de los pacientes, el parto humanizado, y muchas de estas normativas que implican cambio de paradigma, el reconocimiento de IVE, interrupción voluntaria de embarazo, están hablando de volver a una normativa anterior a 1921, ¿no? Que ni siquiera van a reconocer ILE, o sea, interrupción legal del embarazo. Entonces, tenemos que estar atentos ahí y poder interpretar esto de manera integral. Entonces, también tenemos estas normativas que son específicas, que justamente abordan problemáticas específicas de acción y que implican para el Estado una obligación, no solo de abstenerse, de no dañar o no perjudicar, sino que implica un hacer, ¿no? Una acción afirmativa en relación a los grupos vulnerabilizados, como pueden ser la ley de epilepsias, VIH-Sida, enfermedades poco frecuentes, las vinculadas también a la cobertura integral en discapacidad, ¿no? Y vamos a ver que también tenemos normativa sectorial que está siendo afectada justamente por este decreto, que tiene que ver con tecnologías, recursos críticos, fuerza de trabajo, acreditaciones, regulación profesional. De hecho, ha pasado también con el ejercicio de la profesión de abogacía, se ha interpuesto desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Morón una acción, también una medida cautelar para que no desregulen el ejercicio de la profesión, ¿no? Y en aspectos que son críticos, no solo para quien ejerce la profesión, sino también para los usuarios, porque acá quienes van a ser afectados también es la ciudadanía. Si nosotros tenemos un recurso humano o si el Estado deja de cumplir con el fortalecimiento de las capacidades básicas estatales, no vamos a poder tampoco dar respuesta a una futura pandemia, y tampoco vamos, entonces también eso es interesante, poder enmarcar normativa y conceptualmente cualquier reclamo que hagamos, también en el marco internacional de los derechos humanos. Tenemos también normativa de salud dispersa en otras leyes, sectores y organismos, como nuestra ley, que es un orgullo a nivel regional y diría mundial, como la ley de migraciones, que también, no es casualidad que en el 2016, un decreto también que se llamaba 70 del 2016, intentó modificar la ley de migraciones haciendo expulsión express, ¿no? Y esto es fundamental, garantizar el acceso a la salud de migrantes, porque estamos en un contexto de migración forzosa, no solamente internacional, provocada por el incremento de los efectos e impactos del cambio climático que afectan más a las mujeres, más a los grupos vulnerabilizados, sino también porque están migrando de las provincias, pues se están quedando sin agua. Entonces, la defensa del agua, de justicia hídrica, justicia alimentaria, es fundamental, y justicia climática, en la defensa de justicia de salud. No podemos aislar estos componentes. Y esta era, digamos, y estos son componentes políticos. Y desde salud, como dice Menéndez, como ha dicho Tesca, tratamos de
parece que siempre expulsamos las cuestiones sociales, expulsamos y no le integramos a nuestro campo profesional, y tenemos que integrarlo. Porque si no, nos fragmentan la discusión, fragmentan la lucha, y entonces cuando creemos que ganamos una ley como de interrupción voluntaria de embarazo, a la par, en Cava nos están sacando que ya está aprobado, unificar 5 hospitales en uno. Entonces uno se pregunta, ¿dónde uno va a abortar? ¿Dónde va a tener una interrupción voluntaria del embarazo si van a unificar 5 hospitales en uno? Esta es la matriz, con perdón, de la corriente sanitaria crítica, pero la verdad que es la más clara también para explicar un poco los determinantes estructurales, los determinantes intermedios y dónde estamos como sector salud, ¿no? Nosotros somos un determinante intermedio de la salud. Todas las reivindicaciones y el sistema de salud está acá, ¿no? Entonces, nosotros estamos actuando en defensa de una ley en esta parte, ¿no? De lo que es el sistema de salud. Lo que nosotros queremos convocarlos a pensar es justamente poder accionar en relación a los determinantes estructurales vinculados a contexto socioeconómico y político, sentir que cuando logramos acá torcer algo en relación a vivienda, a tierras, porque esto nos va a condicionar la forma de vivir y morir de las personas. Entonces es importante pensar los determinantes de la salud o la determinación social de la salud que ponen los modos de producción, y estos modos de producción producen también sentidos y significados. Entonces, acá y tenemos a Francisco, que es un experto en lo que es litigio estructural. Justamente nosotros necesitamos intervenir más en litigios estructurales, en acciones colectivas, en la promoción e incidencia en lo que es esta columna que está a mi izquierda, que justamente tiene que ver con los determinantes estructurales. ¿Por qué? Porque son los que generan mayor impacto, ¿no? Y ahí nosotros sí podemos tener tanto una salud promocional o una abogacía, y esto abogacía no porque la tengan que ser abogados, sino porque la abogacía como ejercicio del derecho promocional, de incidencia, si ya empezamos a actuar en estos planos, en los determinantes intermedios de la salud, estamos ya en una justicia, digamos, o en una abogacía preventiva, y si ya nos quedamos con el caso individual y estamos contentos que logramos una medida cautelar que frena a las prepagas el aumento, es importante, pero lo hacemos caso a caso, ¿no? Y entonces en ese caso a caso nosotros tenemos que atacar las cuestiones estructurales. ¿Por qué? Porque ¿quién accede a la justicia? Hay muchas investigaciones que quien accede a la justicia muchas veces ya tiene recursos también, aun cuando esté pasando en este contexto. Todo aquel que tenía recursos empieza a tenerlos menos y menos redes. Generalmente el perfil de quien litiga es quien ya accede a organismos, a abogados y abogadas, accede a ciertos recursos para poder litigar y sostener y mantener y ejecutar un proceso judicial. Entonces, estos son los datos que les mostraba, no me voy a detener ahí, pero para que gráficamente también, si pensamos la judicialización del derecho a la salud, ¿y por qué pensar en la judicialización del derecho a la salud? También integrarlo a la misma noción de lo que es el derecho a la salud. Porque ¿qué es lo que es el derecho a la salud? Es lo que la Corte termina diciendo que es la salud. Entonces nos interesa mucho poder pensar también dónde se está litigando, dónde ponemos la fuerza como organización, como activista. ¿Por qué? Porque tenemos justamente, si pensamos dónde se judicializa, hoy estamos judicializando y estamos coaptados también por un modelo médico hegemónico donde los profesionales de la salud, aún con buenas intenciones, y abogados y abogadas con muy buenas intenciones, y organizaciones, están coaptados también por las farmas, las big farmas, o también somos profesionales hegemónicos, ¿no? Que respondemos a un modelo ideológico hegemónico. Y entonces estamos judicializando el acceso a tecnologías sanitarias, a insumos, a medicamentos, cuando en realidad tenemos que cuestionar
justamente iniciar acciones de promoción. Si las personas no están comiendo, si las personas van a tener afectadas sus procesos de salud, atención, y sobre todo el autocuidado comunitario, si las personas están despojadas de las formas y las condiciones de vida y de autocuidado, vamos a agravar la situación. Y fíjense que la judicialización en los segundos y tercer nivel por acceso a tecnología es mucho más costosa. Ahí y estamos invirtiendo esta pirámide de la que hablaba también Testa, ¿no? De estos niveles de atención, y vamos a tener personas que según el nivel socioeconómico que tenga, va a entrar por donde pueda, ¿no? Entonces eso también genera inequidades. Esas inequidades que nosotros vemos en el ingreso al sistema de salud y que las personas ingresan por donde pueden y que esto termina siendo una APS selectiva, cómo está organizado, no hay niveles, no hay regionalización o no es suficiente, no hay niveles de referencia y contrarreferencia, también vemos lo mismo en el sector, en el Poder Judicial, ¿no? Está organizada para que las personas ingresen como puedan. Entonces, nosotros durante la pandemia tuvimos casos que la gente judicializó reclamando cierta vacuna, Pfizer, y no otra, ¿no? Entonces, eso genera inequidades. Hay personas que judicializaron para alterar una política pública que establecía jerarquías en los grupos de riesgo, ¿no? Primero se vacunaba el grupo de riesgo, y hay personas que judicializaron y hay jueces que concedieron. Y hay abogados entusiasmados y abogadas que iniciaron acciones, por ejemplo, para suspender toda una campaña de vacunación en contextos de pandemia. En la cuarta, estábamos entre la tercera y cuarta ola, y jueces que no están formados, y por eso nosotros con Francisco estamos convencidos que tenemos que hacer mucha pedagogía también en relación a unir estos campos y pensar, digamos, cómo podemos generar estos espacios de conversación fundamental. Con esto, y acá ya le doy la palabra a Francisco, nos parece importante iniciar procesos de empoderamiento comunitario, procesos de empoderamiento, de conocimiento del derecho, de usar las herramientas que tenemos, y dentro de eso una muy poderosa y que tienen en casi todas las provincias es el acceso a la información pública, que también cambia un paradigma en el ámbito estatal, que tiene que ver con la dimensión individual y la dimensión colectiva del acceso a la información pública. Yo tengo derecho a pedir que el Estado me rinda cuentas como ciudadano y como organización. Y son trámites hasta ahora gratuitos, y hay que utilizarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora les vamos a contar también qué respuestas encontramos también, que realmente en todos los años de profesión que tenemos, nos sorprendió la respuesta estatal. Les dejo ahí como la intriga, pero sí nos parece importante un poco apelar a esto que siempre termino y me gusta mucho, Hannah Arendt, que nos dice que es importante, digamos, ella se pregunta si es importante la política y si tiene algún sentido en el contexto post-fascista, si es que podemos llamar que existe, en pleno juicio de Nuremberg. Ella se pregunta si existe y si tiene algún sentido la política. Y ella dice, el sentido de la política es la libertad. Bueno, y no tenemos, y esa frase a mí me parece que nos tiene que inspirar, y tenemos que reapropiarnos también de ese concepto de libertad. No hay libertad si se están violando las normas institucionales básicas, que no son solamente procesos y no son solamente formas que se están violando, sino que hacen a la institucionalidad estatal. Y por eso nos parece importante también apelar a politizar el derecho a la salud, ¿no? En este sentido, en el sentido del ejercicio real de la libertad. Bueno, hasta acá y después seguimos hablando. Gracias. Gracias, Nati, muy claro. Bueno, antes de pasarle la palabra a Francisco, le hago el siguiente comentario. Si les parece, escuchamos a Francisco, pero pueden ir dejando por ahí preguntitas o comentarios en el chat, y terminada la presentación hacemos una ronda de intercambio.
Avísame si te comparto. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar de este conversatorio. Es una presentación bastante particular para mí. Soy abogado, no soy de la familia de la salud. Vengo de la familia estrictamente jurídica desde hace muchos años y la idea era intentar transmitirles a ustedes algunas cuestiones que quizás sean demasiado básicas, pero no por eso menos importantes, para poder entender, como decía Natalia, cuál es la gravedad institucional de lo que está pasando, cuál es el problema jurídico-político que está atrás de lo que está pasando, y pensar un poco quiénes son los responsables de lo que pasó y quiénes son los responsables de lo que puede pasar en el futuro, y hablo del futuro más inmediato posible, digo a partir de mañana mismo, con respecto a la vigencia de este DNU y con respecto también, diría yo en términos más generales, con respecto a la forma de hacer política por parte de nuestros gobernantes. Para eso la presentación es muy breve. Me gustaría contarles primero, a partir de algunas premisas elementales sobre qué significa el ejercicio del poder en un sistema democrático, porque el DNU no es otra cosa que eso, es el ejercicio y la manifestación de un ejercicio de poder por parte de quienes fueron elegidos para eso. Después, contarles un poco qué es un DNU, qué es un decreto de necesidad y urgencia, cuáles son los presupuestos que exige la Constitución para el dictado de un decreto de estas características. Luego ya un poco más específicamente abocarme al DNU 70 para mostrarles algunos de los problemas que tiene y concretamente qué fue lo que encontramos desde el trabajo que hicimos con la Coordinadora de Abogados de Interés Público, con el Foro, con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con Ni Una Menos, con Inquilinos Agrupados, con distintas organizaciones con las que estamos trabajando para intentar frenar un poco algo al menos de todo lo que está pasando gracias a esta normativa, que realmente es una normativa, como voy a intentar mostrarles, absolutamente ilegal, absolutamente inconstitucional, absolutamente inválida. Y para terminar, como les contaba, bueno, quizás a modo de provocación para la conversación, hacer un par de comentarios sobre por qué me parece que esto está pasando y quiénes tendrían que ocuparse de que esto no solo deje de suceder ahora, sino que no vuelva a pasar nunca más. Entonces, yo arrancaría por el principio, Nati, si me compartís, tengo dos filminas nada más, dos diapositivas para mostrarles. La primera la tomo como disparador, que es una declaración del vocero presidencial, Adorni, cuando a pocos días que se había dictado este DNU 70 del año 2023, Adorni dijo esto, ¿no? Dirigido a los legisladores de ambas cámaras que tenían que tratar ese DNU, van a tener que elegir entre lo que votó la gente o poner palos en las ruedas. Sacalo, Nati, si querés, solamente eso como disparador. Y creo que de acá arranca uno de los grandes problemas que estamos viendo en la discusión pública, que es la idea de que esta gestión de gobierno, recordemos que el Estado no es el gobierno, hay una gestión de gobierno transitoria del Estado, que esta gestión de gobierno, como obtuvo el triunfo en las urnas, puede hacer absolutamente cualquier cosa y puede hacerlo de la manera que se le ocurra. Y esto es un problema, y acá sí voy a plantear algunas premisas muy, muy básicas, pero parece que son absolutamente relevantes. La primera es que la democracia no es solo regla de la mayoría, ¿no? La democracia es un sistema de representación política por la cual el pueblo delega el poder que tienen ciertos representantes para que esos representantes tomen decisiones y organicen la marcha del Estado y la vida en sociedad. Ahora, ese sistema de representación tiene algunos presupuestos que a su vez también operan como límites al ejercicio de ese poder, ¿no? Porque si no, no habría mucha diferencia entre quien pueda hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, o un gobernante en el marco de un sistema democrático. Esos presupuestos, que operan, insisto, como límites al poder que el pueblo le dio en las urnas a esta gestión de gobierno, en primer lugar es una división de funciones, ¿no? Tenemos un poder legislativo, tenemos un poder judicial y tenemos un poder ejecutivo. Y esas funciones del Estado, además, tienen controles cruzados, y voy a volver sobre esto en un momento específicamente para ver cómo se va a controlar y cómo debería controlarse y cómo se está controlando, de hecho, este DNU. Pero hay una división de funciones que hay que respetar. Hay además un núcleo duro de derechos, hay una parte de nuestro sistema democrático que no es solo regla de la mayoría, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos fundamentales, tanto en el texto de la Constitución como en tratados internacionales, derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, derechos políticos, derechos civiles, derechos de distinto tipo, muchos de los cuales además actualmente están reconocidos en cabeza de grupos de personas, ¿no? En sociedades cada vez más dinámicas, en sociedades con grupos
cada vez más identificados y con grupos que cada vez empiezan a pelear por sus derechos, el reflejo de eso se ve también normativamente. Digamos, el sistema jurídico no deja de ser un reflejo de la evolución social, y esto se ve muy claramente en los tratados internacionales, y se ve también en nuestra Constitución desde la reforma del 94, que específicamente reconoció la existencia de derechos de incidencia colectiva, además de los tradicionales derechos individuales. Entonces, esa regla de la mayoría también está controlada por este presupuesto democrático, que impide que, por una decisión discrecional política, se violen derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales, entre otros derechos, por supuesto, el derecho a la salud, el derecho de acceso a la salud. Y la tercera condición o presupuesto que opera como límite de ese poder que le dieron en las urnas, tiene que ver con que es cierto que ellos pueden hacer, y abro comillas grandes, lo que quieran, siempre respetando estos condicionantes, pero no pueden hacerlo como quieran, porque esa discreción política que les dio el voto en las urnas es una discreción reglada. Hay procedimientos establecidos legalmente para la formación de la voluntad estatal. Hay formas de hacer las cosas. Y esto está en la órbita de la Administración Pública Nacional, está regulado por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que es una ley muy vieja. Y que, piensen ustedes en un ejemplo muy, muy sencillo, si alguien quiere obtener una jubilación, ¿qué va? ¿La pide y se la da? No, tiene que llevar, ¿no?, los papeles que demuestren que tiene la edad necesaria, que demuestre que tiene la prestación de servicios con aporte necesario, que no está en curso en una situación de incompatibilidad con otro beneficio que le impida acceder a esa jubilación. ¿Qué va a hacer la ANSES o el IPS en la provincia de Buenos Aires? Bueno, va a iniciar un expediente, va a haber intervención de áreas técnicas, va a haber un dictamen jurídico y va a haber una decisión del directorio que dice, te doy o no te doy la jubilación. Este ejemplo tan sencillo, trasládenlo, estamos en un contexto de salud, trasládenlo en contexto de la salud, si hay que hacer una licitación pública para comprar insumos para un hospital. ¿Qué hace el director? ¿Firma y compra? Bueno, en algunas situaciones chiquitas sí, pero en general la mayoría de las compras y de las licitaciones están sujetas a regulación, hay que buscar precio, hay que hacer un concurso público, una publicidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay formas establecidas legalmente de hacer las cosas. Eso es un sistema democrático. Que alguien tome decisiones sin respetar esos procedimientos no es un sistema democrático. Eso no es democracia. Entonces, lo primero que me parece fundamental señalar es que esta idea está muy internalizada, me parece, en el discurso público, de que como tienen los votos pueden hacer lo que quieran y como quieran, es una idea absolutamente falsa. ¿Sí? Quiero ser claro en esto, absolutamente falsa. Entonces, dentro de este contexto, dentro de estas premisas, partiendo de estas premisas, la pregunta es, bueno, ¿y qué es un decreto de necesidad y urgencia? Porque es una decisión del Poder Ejecutivo que tiene naturaleza legislativa. Y ustedes van a pensar, pero este tipo está loco, me acaba de decir que hay división de funciones, y tenemos un Poder Legislativo y tenemos un Poder Ejecutivo, ¿no? Ahora bien, el ejercicio de funciones legislativas por parte del presidente o presidenta de nuestro país siempre fue parte de la práctica política argentina. A partir del año 94, con la reforma constitucional, lo que se hizo fue reconocer la existencia de esa práctica y establecer límites y condiciones y presupuestos constitucionales para ejercer ese poder legislativo por parte de una función del Estado que no fue pensada para eso y que no tiene los procedimientos necesarios para eso, que no tiene el nivel de apertura que tiene el Congreso, que no tiene el nivel de acceso a información y de ingreso de información que tiene el Congreso, que no tiene el nivel de discusión pública que tienen las cosas en el Congreso. Entonces, este decreto de necesidad y urgencia como instituto de gobierno está regulado en el 99, inciso 3 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 99, inciso 3? Lo que dice primero es que el Poder Ejecutivo, les leo, no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, repito, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. El párrafo siguiente dice, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran, y subrayo, imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para sancionar una ley, bueno, y con ciertas limitaciones en algunas materias, ahí el Poder Ejecutivo va a poder dictar lo que conocemos como DNUs o como decretos de necesidad y urgencia. Lo que me parece fundamental que quede claro de esto es que el ejercicio de esta competencia por parte del Poder Ejecutivo es un ejercicio absolutamente excepcional. No solo porque no es el Poder Legislativo,
sino porque además tiene expresamente vedado dictar disposiciones legislativas y porque la propia Constitución establece presupuestos constitucionales para el ejercicio válido de esa competencia. ¿Cuáles son? Circunstancias absolutamente excepcionales. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se controla esto? ¿Quién controla lo que hace el Poder Ejecutivo cuando dicta un DNU? Hay fundamentalmente dos tipos de control. Un control que es del propio Poder Legislativo. Piensen ustedes que estamos hablando del ejercicio de competencias excepcionales que se la están sacando de alguna manera al Poder Legislativo y que están siendo ejercidas por alguien que en nuestro esquema de división de trabajo y de funciones constitucional no fue pensado para eso. ¿Sí? ¿Cómo trabaja el Poder Legislativo con esto? Habrán escuchado hablar de la famosa bicameral, la Comisión Bicameral de Control de DNUs. Hay muchas comisiones bicamerales, hay una, por ejemplo, para el seguimiento de deuda externa. Esta de DNU es una de las más importantes. Es una comisión bicameral integrada por 8 miembros del poder, de la Cámara de Diputados y por 8 integrantes de la Cámara de Senadores. Esa comisión, que incluso de acuerdo a su ley reglamentaria debería funcionar aún en el receso del Congreso, cosa que no ocurrió, recién se conformó en el día de ayer, porque los senadores y senadoras estaban designados, pero los diputados y diputadas no estaban designados. Recién en el día de ayer, después de mucha presión política, se logró que se conforme esta comisión. ¿Y qué es lo que controla esta comisión? Esta comisión controla, de acuerdo al artículo 10 de la ley 26.122, que es la ley que reglamenta justamente cómo va a funcionar el control de los DNU, además del control de otras actividades del Poder Ejecutivo, dice que esa comisión bicameral va a tener que expedirse sobre la validez o invalidez del decreto, y que para eso va a tener que analizar la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos para su dictado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el Congreso no va a analizar o a controlar la decisión política del presidente. No va a controlar la decisión discrecional del presidente, porque para eso sí tienen los votos. Pero ¿qué es lo que va a controlar? ¿Cómo lo hicieron? Si lo hicieron de manera válida, si cumplieron con los requisitos que están establecidos, y repito una vez más porque me parece clave, para ejercer una competencia que es absolutamente excepcional, porque supone arrogarse competencias legislativas y supone además que para poder dictar un DNU tiene que haber necesidad y urgencia extrema, imposibilidad, dice la Constitución, de que el Congreso pueda, por los trámites que están previstos para situaciones bajo condiciones normales de presión y temperatura, es el espacio estatal que se ocupa de dictar las leyes. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Bueno, acá tenemos varios problemas, como les decía. Primero, que la comisión bicameral recién se conformó ayer y se nos queman todas las bibliotecas porque no se sabe muy bien qué va a pasar ahora. Porque esa comisión tenía 10 días desde que llegó el decreto al Congreso para expedirse, esos 10 días pasaron hace más de un mes. Entonces ahí tenemos un pequeño problema. Y otro pequeño problema que tenemos está en la propia ley reglamentaria, que en este punto, y no lo digo solo yo, es absolutamente inconstitucional, porque la ley reglamentaria establece que solamente el rechazo de las dos cámaras, va a hacer caer el DNU. Puede hacer derogar un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué digo que es absolutamente excepcional? Porque si partimos de las premisas que les decía y tenemos en cuenta que se trata justamente del ejercicio de competencias excepcionales, no se le puede pedir menos al DNU que a una ley. ¿Qué quiero decir con esto? Si para que una ley esté vigente tienen que ponerse de acuerdo las dos cámaras, ¿cómo puede ser que un DNU esté vigente cuando hay una cámara que dice que no, que es inválido, que no se cumplieron los requisitos formales, que no se cumplieron los requisitos sustanciales, que no está dentro de las materias habilitadas para el dictado de este tipo de normativa? Ahí tenemos un problema de espejo, ¿se entiende? De formas. Si para que una ley esté vigente y sea constitucional tiene que ser aprobada por las dos cámaras del Congreso, para que un DNU mantenga su vigencia, debería ser aprobado expreso tácitamente por las dos cámaras del Congreso. Bueno, nuestra ley reglamentaria dice que con una alcanza. Entonces ahora, cuando la comisión bicameral emita su dictamen y lo eleve a las dos cámaras para su tratamiento, necesitamos que las dos cámaras rechacen en el pleno, rechacen el DNU. Si alguna de las dos no dice nada, o si una dice esto está ok, este DNU va a seguir vigente. Y esto lo quiero aclarar también, porque a diferencia de lo que fue el proyecto de ley ómnibus, el DNU está vigente. Y está vigente desde el 8º día de su publicación en el boletín oficial.
¿no? A diferencia de lo que era el proyecto de ley de ómnibus, que no dejaba de ser un proyecto, y que ¿qué pasó? Cuando se sometió a los procedimientos constitucionales previstos para sancionar una normativa de esas características y de esa complejidad, se cayó. Que es exactamente lo mismo que pasaría si alguien presentase un proyecto de ley con las características que tiene este DNU 70. ¿Sí? Entonces, el control de Congreso va por ahí, estamos con muchos problemas, pero ese control, desde ayer, tiene un poquito más de color, y esperamos que las dos cámaras del Congreso asuman la responsabilidad que tienen que asumir y rechacen este decreto. Y ahora les voy a explicar por qué creemos que esto es tan claro. Segundo tipo de control, un control judicial. El Poder Judicial puede controlar esta actividad del presidente. El Poder Judicial en nuestro sistema, con la Corte Federal a la cabeza, es el encargado de hacer respetar la supremacía constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna normativa que se dicte abajo puede contradecir la Constitución Nacional. En una pirámide normativa, la Constitución en la punta, arriba un poco más lejos los tratados internacionales. Si alguien dicta una ley, si alguien dicta un reglamento, si alguien dicta un decreto de necesidad y urgencia, tiene que ajustarse a las normas de superior jerarquía, tiene que ajustarse a la Constitución. Si no se ajusta, ¿quién puede decir este DNU es nulo o este DNU es inconstitucional? El Poder Judicial. Lo puede decir cualquier juez de primera instancia, cualquier jueza de primera instancia, y por supuesto la última palabra como intérprete final de la Constitución la va a tener la Corte Federal. Hay muchísimas causas colectivas iniciadas para impugnar el DNU. Las primeras intentaron impugnarlo completo, Observatorio de la Ciudad y alguna otra, lo sacaron corriendo, le dijeron no se puede impugnar todo esto completo porque el DNU tiene 366 artículos y regula una cantidad de materias variopintas que van desde lo laboral, modificaciones al Código Civil y Comercial, eliminación de los intereses de las tarjetas de crédito, derogación de la ley de tierras, derogación de la ley de alquileres. Digamos, todas esas cuestiones hubieran merecido una ley específica, una ley especial que fuera discutida con la profundidad y la seriedad que merecen las decisiones de este calibre. Bueno, el DNU es un gran paquete, es una gran bolsa de gatos, con un montón de cuestiones que ahora, debido a estos primeros pronunciamientos judiciales, que fueron de principios de enero durante la feria judicial, se empezó a desarmar. Y ahora las impugnaciones del DNU son sectoriales. Y un poco la estrategia del gobierno es esa, ¿no? Es dividir. Entonces, un poco lo que decía Natalia, yo comparto esto, estamos enfocados muchas veces en cuestiones específicas y nos olvidamos de ver el problema general. Y muchas veces ese problema general también incide sobre la situación que nosotros queremos proteger en nuestra acción específica. Pero ahora voy a volver también en un momento sobre esto, pero quiero decirles 2 o 3 cosas nada más de cómo se da este control judicial y qué dice específicamente la Corte Federal sobre esto. La Corte Federal dice que en Berroqui, que es una decisión del 2009, y Consumidores Argentinos, que es una decisión del 2010, se expidió largo, ¿sí? Largo y profundamente sobre cómo se controlan los DNU, qué son los DNU y cómo se controlan por el Poder Judicial. Y dijo algunas cosas muy importantes, les voy a señalar 2 o 3 nada más. La primera que dijo es que la necesidad y urgencia, que es el presupuesto procesal, el presupuesto constitucional para que se pueda ejercer esta facultad excepcional de la que estamos hablando, es un presupuesto fáctico de la decisión. Y como tal, presupuesto de hecho de la decisión. Y como tal es controlable por el Poder Judicial. Vuelvo un ratito a lo que les decía recién. El Poder Judicial no va a controlar, porque no tiene competencia para eso, discreción política. Otra vez, para eso sí tienen los votos. Pueden elegir la agenda política, pueden elegir la agenda de políticas públicas que quieren desarrollar. Eso es bancarse la democracia también. Pero si van a dictar un decreto de necesidad y urgencia, tienen que estar configurados los presupuestos constitucionales para su dictado. Necesidad y urgencia, que son 2 cosas diferentes, y que son 2 cosas que la Corte dice son presupuestos fácticos y controlables por el Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que va a controlar el Poder Judicial? Y la Corte en especial, repito, no la razón política por la cual se deroga la ley de tierras. Sí va a controlar si efectivamente había necesidad y había urgencia para derogar la ley de tierras a través de un DNU, y no para derogar la ley de tierras en una discusión con un proyecto legislativo en el lugar que corresponde hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, en Berrochi, por ejemplo, la Corte dijo, en punto a las condiciones, que tiene que ser imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario. Imposible es la palabra que usa. No difícil, no tengo las mayorías, como dijo alguno por ahí en su momento. No él está en receso y entonces, tiene que ser imposible. Vale decir, aclara la Corte, que las cámaras, y escuchen esto,
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas, guerra, desastres naturales que impidieran su reunión, como podría haber sido los primeros tiempos de COVID, cuando no permitían sesionar virtualmente, o el traslado de los legisladores a la capital federal, que impidieran la reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal. O sea, tiene que ser realmente imposible. Lo que les quiero marcar es que el estándar es altísimo. No es solo lo que dice la Constitución, es lo que ya dijo nuestra Corte Federal sobre qué tiene que reunirse y demostrarse en un expediente judicial, y ahora voy a ir sobre esto, para dictar válida y constitucionalmente una medida de estas características. Y el segundo componente de la urgencia, en esa misma decisión en Berroqui, la Corte dice que la situación que requiere solución legislativa, escuchen esto, sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Otra vez, respecto de cada una de las cuestiones que están involucradas y que fueron derogadas o modificadas legislativamente a través del DNU, deberían haberse verificado estos dos requisitos. Presupuestos fácticos de la decisión constitucional. De una decisión, y repito por 10ª vez, absolutamente excepcional. ¿Sí? Y después, en consumidores financieros, la Corte agrega, un año después, vuelve sobre el tema, ratifica todo lo que había dicho en esa decisión anterior, y lo que dice es que las facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones, y escuchen el fraseo, de rigurosa excepcionalidad, para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista. Para limitar el sistema presidencialista. Para eso se regularon en la Constitución Nacional. Para eso se impusieron estas condiciones y para eso la Corte Federal las interpretó ya de esta manera en más de una oportunidad. Entonces, sobre estas premisas generales que les planteo en términos democráticos y sobre estas premisas generales que les planteo en términos de qué es un DNU y cómo se controla un DNU, pasemos a ver qué es el DNU 70. El DNU 70 es algo que no se vio nunca en nuestra historia jurídica, política, institucional. Es un DNU que, como les decía, tiene 366 artículos, modifica y deroga muchísimas normas, incluidas muchas de ellas que tuvieron amplia discusión pública. Hablo del Código Civil y Comercial, hablo de la Ley de Alquileres, leyes que son de cualquier tipo y color que ustedes se puedan imaginar. Es realmente insólito lo que hay acá adentro. Entonces, ya tenemos una facultad excepcional ejercida de una manera absolutamente excepcional. Yo diría que es doblemente excepcional en este sentido el DNU. No es cualquier otro DNU. No es el DNU 70 de Macri sobre migraciones que mencionaba Natalia, que lo único que hacía, ni más ni menos, pero lo único que hacía era modificar y derogar la ley de migraciones. Acá tenemos más de 200 marcos normativos afectados por este DNU. Todo metido en una gran bolsa de gato. Entonces, nunca antes visto. Ese DNU no menciona un expediente. Yo les decía hoy, ¿no?, que esto es una discreción reglada. Hay procedimientos que cumplir para dictar decisiones por parte del Poder Ejecutivo. Si ustedes toman el DNU, no tiene mención del expediente. Y esto fue lo que a nosotros nos llevó a preguntar, de la misma manera que hicimos con el FMI en el año 2018, a ver, mostrame el expediente. Mostrame los dictámenes jurídicos. Y más particularmente en este caso, mostrame los informes técnicos que demuestran que hay necesidad y urgencia. Una necesidad y urgencia que tendría que analizarse, si hacemos las cosas medianamente en serio, con respecto a cada uno de los regímenes normativos que están siendo alterados. Porque la verdad que la necesidad y urgencia para permitir que las tarjetas de crédito nos cobren el interés que se les cante sin ningún tipo de tope, con el problema de sobreendeudamiento que tenemos en Argentina, en especial de jefas de hogar, ¿dónde está la urgencia? ¿Dónde está la necesidad? La ley de tierras, derogar la ley de tierras para permitir que cualquier capital extranjero venga y compre, incluso tierras en zona fronteriza. ¿Dónde está la necesidad? ¿Dónde está la urgencia? Derogar la legislación laboral para volver a una época pre-años 40. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia? Ese análisis tendría que haber estado fundado en un expediente. Y esto no es un capricho, es lo que dice la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Porque ese fundamento no solo es lo que dice la Corte específicamente en materia de DNU, no solo ese presupuesto de hecho fáctico, controlable, tendría que estar en ese expediente, sino que está regulado en la ley más básica, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que las decisiones del Poder Ejecutivo tienen que tener causa, y la causa justamente son estos informes. Nosotros presentamos el 20 de diciembre, creo que fue el 22 de diciembre, 2 días después que se dictó el decreto, presentamos el primer pedido de acceso a información pública, pidiendo justamente esto, y pidiendo también
que nos informen cuál era la vinculación de Federico Sturzenegger con respecto al gobierno, porque no sé si recordarán, pero apareció parado en la foto al lado del presidente y se jactó en todos los canales de televisión y en distintos medios de haber sido el autor intelectual de este DNU. ¿Qué nos contestaron? Nos dieron el expediente y nos contestaron expresamente que ese expediente no tiene dictámenes jurídicos y no tiene informe de ningún tipo. Y de hecho el expediente no tiene nada. El expediente es la carátula del expediente y el DNU firmado por el presidente y su gabinete de ministros. Es un DNU a sola firma. Esto no se puede hacer en un sistema democrático, no se puede hacer en un Estado de Derecho. Si alguien hiciera esto para otorgar una jubilación, quedaría expuesto a responsabilidad penal, a responsabilidad profesional, a responsabilidad de distinto tipo. Sin embargo, esto es lo que pasó con el DNU. Luego, con el foro científico, ingresamos otro pedido de acceso a información, similar pero mucho más profundo, que nos acompañaron además más de 1.500 personas e instituciones, ya más enfocado en cuestiones de salud, pero nos volvieron a contestar lo mismo. No hay nada. Le preguntamos al Ministerio de Salud. Respuesta, no hay nada. ¿Qué significa esto? Que la decisión del DNU, el DNU en sí mismo, es un acto tirano. Es un acto que no es democrático. Y repito, el Poder Judicial tiene el deber y la misión institucional y constitucional de controlar que esto no pase. Y si no lo hace el Poder Judicial, que hasta ahora se viene haciendo bastante el distraído, salvo con algunas cuestiones muy específicas, la laboral particularmente, que yo diría que era de las más fáciles para resolver, porque realmente era una guarangada lo que habían hecho con lo laboral, pero después hay muchas causas que están dando vuelta y tramitando por problemas de competencia, por cuestiones formales, pero un montón de medidas cautelares de sectores súper afectados por esto, no están siendo ni siquiera tratadas por el Poder Judicial. Entonces ahí, con respecto a los responsables, y ya para ir terminando, un primer llamado de atención a todo el Poder Judicial y especialmente a la Corte Federal, que ya tiene una causa para resolver, que es la causa CGT en materia laboral. Ojalá que la Corte esté a la altura, se pongan los pantalones, no digo las polleras porque son solo pantalones, y resuelva lo que tiene que resolver con esto. Si es consistente con sus pronunciamientos en Berroque y en Consumidores Argentinos del año 2009 y del año 2010, debería decir, este DNU es nulo de nulidad absoluta porque no está demostrada la causa, los presupuestos constitucionales súper excepcionales para poder dictar una medida de estas características. Y la segunda cuestión, en términos de responsabilidades también para controlar esto, como les decía, es del propio Congreso. Ahora la bicameral ya está formada. Nosotros desde la coordinadora le enviamos a casi todos los diputados, a casi todas las senadoras y senadores, y especialmente a los presidentes de bloque y a las presidencias de ambas cámaras, les enviamos el expediente, les enviamos la respuesta y le dijimos, ojo con lo que van a hacer, porque esto ustedes lo tienen arriba del escritorio. No se pueden hacer los onzos o onzas. El Congreso hoy va a empezar a analizar un DNU a sola firma. Un DNU que carece, y esto lo digo porque es un reconocimiento expreso. Nos lo dijeron a nosotros con el movimiento de empresas recuperadas, se lo dijeron al foro científico, se lo dijeron a inquilinos agrupados, se lo dijeron a Ni Una Menos. No hay dictámenes, no hay informes, este es el expediente, y el expediente lo único que tiene es el DNU, que pone patas para arriba y deroga en una enorme cantidad del marco jurídico que regula nuestras vidas cotidianas. Entonces, esto no se puede hacer, no se puede hacer por premisas político-institucionales, constitucionales, democráticas, no se puede hacer por premisas legislativas específicas, y menos se puede hacer en estas condiciones con un reconocimiento expreso de que se juntó el presidente con su gabinete de ministros y firmaron lo que les trajo Sturzenegger. ¿Y por qué menciono Sturzenegger? Y voy terminando con esto, no es por una cuestión de capricho, porque lo que nos llama poderosamente la atención, y acá quiero hablar del tercer responsable de lo que está pasando y lo que puede pasar, que somos nosotros mismos, que es el pueblo. Porque en el año 2018, cuando endeudaron al país por 57.100 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo hicieron de la misma manera. Fueron a Washington, firmaron un papel y volvieron con el crédito otorgado. No hicieron expediente, no hubo informes técnicos, no hubo informe, dictamen del Banco Central sobre impacto en la balanza de pago, o sea, cómo íbamos a hacer para enfrentar los vencimientos de ese endeudamiento. No hubo ni siquiera un acto administrativo, no hubo ni un decreto presidencial que diga, che, vamos a tomar un crédito con el FMI. 57.000 millones de dólares, ¿eh? No estamos hablando de un vuelto. Estamos hablando de la principal causa que genera el problema macroeconómico que estamos padeciendo en el día de hoy. Y lo hicieron las mismas personas. Lo hizo Federico Sturzenegger,
Y lo hizo también Caputo como parte de ese equipo de trabajo, junto con Sandleri, junto con Duhovne, junto, por supuesto, con el propio Macri. ¿Y qué pasó con eso? No pasó nada. ¿El Congreso estuvo al tanto de esto? No hizo nada. ¿El Poder Judicial estuvo al tanto de esto? Y no hizo nada. ¿No? Eso que dicen los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Acá estamos, 6 años después, en un problema enorme con sectores vulnerabilizados, afectados en sus derechos más fundamentales, por una decisión que es absolutamente nula e inconstitucional. Queda también en nuestra responsabilidad exigirle a esos representantes, a los cuales nosotros le delegamos la gestión y la administración del Estado en los distintos departamentos y funciones que tiene, exigirle por nota, exigirle con pedido de acceso a información pública, preguntarle, exigirle en la calle, exigirle que hagan respetar la Constitución y las leyes, porque eso es un Estado de Derecho, eso sí es un Estado de Derecho, eso sí es un sistema democrático. Un sistema que respeta las leyes y que cumple con los requisitos constitucionales, especialmente en el contexto de decisiones tan delicadas y tan hiperexcepcionales como fue la del DNU 70 del 2023. Gracias. Bueno, espectacular. Muy, muy buenas, muy claras las dos presentaciones. Les tenemos más o menos una media horita para intercambiar. Eh, no sé cómo quieren, Natalia, Francisco, quieren ir leyendo hubo algunos comentarios y preguntas en el chat. Si les parece, retomamos primero eso y después cada quien que quiera intervenir puede desilenciarse y convidar su pregunta, comentario, etc. ¿Quieren que los lea o van leyendo ustedes? ¿Les parece? Y van mirando un Ahí, poco. sí, Hay varias si cosas que quieren quedaron ahí. leyendo o quieren tomar el micrófono también Dale, para dale, decirlo. dale. Yo le agrego una cosa a lo que estamos, porque ahí una de las preguntas tenía que ver con si es necesario accionar judicialmente. También hay formas, si todos le pedimos que rindan cuenta, por ejemplo, a través del mecanismo de acceso a la información pública que es gratuito, que tiene un sistema inclusive, se puede hacer por mail o por el sistema de trámite a distancia o en cada provincia. Eso también sirve. Sirve porque muestra que somos muchos y que estamos atrás de la transparencia y la rendición de cuentas. Y por otro lado, también en el marco del acuerdo de Escazú, se garantizan los derechos de acceso, que son denominados derechos de acceso, que es, lo primero, el acceso a la información. ¿Para qué? Para poder también participar y que esa participación en las tomas de decisiones sean significativas. Y si no lo comprendemos, si no comprendemos también, eso es tan importante y felicito, digamos, que podamos generar estos espacios de diálogo, porque necesitamos que cada vez más personas puedan pedir al Estado que rinda cuentas, ¿no? Y hay mucha normativa para hacerlo, no solamente judicial, que es una decisión ya por ahí más que cuesta más en todo sentido, pero sí hay mecanismos como más fáciles de acceder también a una cierta respuesta. Ahí que había dos preguntas más que en relación a esto, bueno, de las presentaciones judiciales. En el caso de la Corte, dice Martín, ¿en el caso de la Corte define la nulidad la misma en general o es particular para cada artículo del DNU? Esa es Esa otra de la, las preguntas que le daban. esa la puedo tomar yo, es una muy buena Dale. pregunta. Si ustedes pudieron seguirme en lo que intenté explicar, creo que la respuesta lógica, que no siempre es la respuesta jurídica y mucho menos la respuesta de la Corte, ¿no? Pero la respuesta lógica, ¿cuál sería? Que el DNU se tendría que caer completo. Porque esto es como sacarle el banquito, digamos. No estamos hablando de que hay un problema con la partecita de la ley de tierras, que hay un problema con la partecita laboral. El problema está en la esencia, en la génesis de este decreto. Entonces, debería ser anulado en forma completa. Y sobre todo, ¿por qué? Porque si es anulado por estas razones, un acto no puede ser nulo y válido al mismo tiempo. Si es anulado, el acto desaparece del ordenamiento jurídico. Eso dicen por lo menos los libros, ¿sí? No podría ser válido para algunos, inválido para otros. Otra cosa distinta sería si lo declaran inconstitucional. Y ahí es una cuestión muy técnica, no me quiero meter, pero hay una diferencia importante entre una declaración de nulidad y una declaración de inconstitucionalidad.
La declaración de inconstitucionalidad está limitada al caso concreto y solamente podría beneficiar, por ejemplo, el caso planteado por inquilinos agrupados, a las personas que están afectadas por la derogación de la ley de alquileres. Ahora, ¿qué pasa? En muchos casos, por ejemplo, la ley de tierras, ¿quién es el grupo afectado por la derogación de la ley de tierras? Es tan grande, tan amplio, que cuesta construir un caso judicial. Ese caso hoy, por ejemplo, lo estaba llevando adelante el CECIM, que es un grupo de excombatientes de Malvinas de La Plata, al cual están cuestionando, y de hecho el juez de primera instancia le dijo, esto no es un caso judicial porque usted no puede plantear esto porque lo que está planteando es un agravio, una afectación demasiado general. Ahí hay cuestiones que son súper específicas y súper técnicas en materia procesal, pero lo cierto es que del laberinto se sale por arriba. Si, digamos, si estamos de acuerdo en estas premisas, que no las digo yo, son cuestiones elementales, lo que planteé, que están reflejadas en instrumentos públicos, en expedientes administrativos, en respuesta del propio Poder Ejecutivo y en decisiones previas de la propia Corte Federal, la verdad es que lo que debería ocurrir es que este DNU se caiga. Ahora, como es tan difícil que eso suceda en su totalidad en el Poder Judicial, es tan relevante que sea el Congreso quien lo haga caer. Porque el Congreso sí, si dice este DNU es inválido por esto, el DNU desaparece. Les dejo solamente un pequeño problema que hay en el medio, que ¿cuál es? Todo lo que pasó desde el 20 de diciembre hasta que lo deroguen son derechos adquiridos, derecho de propiedad, que nuestro sistema jurídico hasta el día de hoy sigue siendo el santo grial de los derechos. Entonces, cuidado con eso también, y lo digo en términos de tiempo, porque hay un montón de cosas que ya pasaron, posiblemente algunas de las cuales no nos enteramos, y hay muchas cosas que pueden seguir ocurriendo en la medida que no se tomen cartas en el asunto rápido. Y lo más lógico, y lo último que digo sobre esto, lo más lógico y razonable sería que sea el propio Congreso quien diga esto es nulo. Porque lo que está haciendo el presidente al dictar este DNU es arrogarse competencias del Congreso. Entonces, el ámbito natural, entre comillas, para el control de esto, y el ámbito político y el ámbito primario, diría yo, de control, es el Congreso, a través de la bicameral y después a través de los plenos de ambas cámaras. Y de hecho, tengo para mí que eso explica de alguna manera por qué la Corte Federal todavía no se expidió sobre el tema, a pesar de tener un expediente ya arriba del escritorio y de la urgencia que esto tiene. Porque, y esto no está mal, la Corte podría decir, bueno, primero esperemos que reaccionen los canales institucionales que están pensados específicamente para esto. ¿Cuál es el problema? Bueno, que los canales institucionales, como les digo, recién se empezaron a activar ayer, casi 2 meses después del dictado de la medida y de la vigencia, con el impacto que tiene en un montón de sectores. Gracias, Francisco. Creo que Pablo tenías la mano levantada. No sé si seguís con Sí, la pregunta, dale. Y hay ¿se alguna en el escucha? chat. Dale. No, bueno, buenísimo las presentaciones, un lujo, clarito, bien para gente como nosotros y nosotras. No, la pregunta es la siguiente. Estos son temas muy abstractos, muy complejos, y para que esto resuene en la mayoría, ¿no? Como yo lo que estaría bueno llevarnos de acá como consignas que trabajen lo medular y que nos permita a nosotros a partir de esas consignas dar explicaciones. Estoy pensando más en una línea de educación popular, en cómo las personas, digamos, la mayoría, por decirlo de alguna manera, pueden comprender la gravedad institucional y bueno, esto, ¿no? Un poquito, Natalia hablaba de lo integral, ¿no? De esto. Entonces, consignas integrales que permitan ser trasladadas y entendidas por la mayoría, ¿no? Eso me parece que es una gran siempre tenemos el problema de generar esa demanda social, que la demanda social está puesta en otro lado y el derecho parece que es una cosa de lujo, ¿no? O que está ahí más allá de la materialidad, no lo vemos como material, ¿no? Gracias. Pablo, sí, eso podemos también seguir juntándonos como para pensar también formas de incidir y estrategias. Lo del pedido de acceso a la información pública, de hecho, sirvió a muchas causas judiciales, o sea, y lo que fue insólito es que el Estado conteste que no tenía dictamen ni que pasó por áreas jurídicas.
y que, por ejemplo, preguntamos por todas las leyes que tenían que ver con salud o relacionadas con salud, y no pasó por el Ministerio de Salud. Del Ministerio de Salud nos contestan que no tenían ningún tipo de información ni se había abierto un expediente, ¿no? Entonces, esto que parece una cuestión de forma es lo que hablábamos con Francisco, o sea, es sustancial a un pilar de la democracia, o sea, sí, por eso me parece que tenemos que seguir pensando, bueno, cómo canalizar todo esto. Estamos también, uno de los puntos, por ejemplo, yo lo que me gustaría también que se lleven de acá, así como una idea fuerza o una consigna es todo lo vinculado a, por ejemplo, el endeudamiento y todo lo que tiene que ver con el Banco Central. O sea, nos toca tanto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que están endeudadas, la mayoría son mujeres las que están endeudadas, están sobreendeudadas. Eso impacta de por sí, ya están dentro de un grupo vulnerabilizados. Generalmente están sometidas a formas y extorsiones, digamos, en la forma de cobranza, y esto afecta más a las personas más desprotegidas todavía, que están o con programas sociales y que a su vez están endeudadas en ámbitos bancarios. Y por ejemplo, un tema, porque uno lo ve también en las dinámicas de los grupos de WhatsApp, ¿no? Estamos en foros, en muchas instancias, en movimientos regionales, globales, amplificar también para que no seamos solamente en la escala local. O sea, nosotros estamos apelando a estos pedidos de acceso a la información pública que firmaron más de 1.600 personas, firmaron académicos y académicas y activistas de todo el mundo. Y de Argentina también, con una mirada muy federal, también para hacer trascender a la provincia. Pero hoy estamos teniendo procesos, por ejemplo, que por protesta social están deteniendo ilegalmente en Jujuy, deteniendo ilegalmente a compañeros en Mendoza. Entonces, y tenemos un protocolo. Cuando hablen de protestas, si nosotros no vamos a poder resistir medidas que se están tomando, que son contra la Constitución, no nos queda nada. Entonces, cuando también circulen cuestiones vinculadas a la protesta social, léanlo, involúcrense. Lo primero es conocer el derecho, conocer que se está planteando en ámbitos que muchas veces no les llama la atención, pero nos tiene que interpelar como profesionales, como personas, porque o sea, muchas leyes de abastecimiento, regulación de precios, de Secretaría de Comercio, ni siquiera en la época del menemismo, en 1994, reforma constitucional, a la par se fueron creando instituciones de protección de derechos humanos, asociaciones de protección, defensa del consumidor, se aplicaron muchas leyes en esto que era un escándalo jurídico, digamos, el menemismo. Ahora estamos en una situación donde todo ese andamiaje jurídico también, que establecía procesos, procedimientos, también se está desarticulando, ¿no? Entonces, ley de inquilinos, ¿quiénes son las que más, con perspectiva de género, o sea, si desdoblan un sueldo como está pasando en San Luis, como ya venía pasando en Comodoro Rivadavia, a los profesionales de salud, están afectando la salud también, ¿no? La precarización laboral es una afectación directa al derecho de la salud de los usuarios, porque el estrés, la sobrecarga, que se precarice prepagas, obras sociales, no las prepagas, que es para todo un tema, es para otra clase lo que están haciendo con prepagas, pero este rompimiento del entramado social es esencial, digamos, a los pilares de la democracia. Por eso tenemos que defender y meternos en muchos otros temas, aunque no tengamos toda la información, empezar a acercarnos a organizaciones aliadas, a quienes están trabajando, pedir, así como fue un poco el pedido de la federación y del foro, decir, bueno, che, ¿qué están haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, y eso, y nosotros también, porque digo, por ahí se nos va de foco alguna medida que sería importante. Por ejemplo, acá en Cava están pasando cuestiones totalmente violatorias de los datos personales en relación a cómo se está registrando el dengue, ¿no? Y eso tenemos un decreto reciente. Digo, no tenemos, los decretos van más rápido que también lo que podemos ir para responder, pero hay violaciones muy graves que están sucediendo
y manejos a través de Excel, de Drive, que no tienen la seguridad, la confiabilidad de información de personas, de usuarios de servicios y sistemas de salud público. Así que, bueno, parecen cosas como muy chicas, pero en el fondo son cosas muy graves, ¿no? Gracias. Ahí leo algunas cositas. Una pregunta que hace Andrea, que creo que, bueno, algunas de las cosas se fueron diciendo, que tiene que ver con qué acciones concretas podemos iniciar, y yo me cuelo un poco preguntando, en esto de el pedido de información pública, que me parece un mecanismo súper interesante y para mí desconocido por lo menos. ¿Qué impacto concreto tiene, digamos? Si eso es algo que podemos emprender como ciudadanos, ciudadanas individuales o también como organizaciones colectivas, y cuál es el impacto real que tiene que hagamos esto de la exigencia de transparencia activa, digamos. ¿Querés, Francisco, vos? Yo les cuento casos así primero que uno con eso preconstituye pruebas. O sea, uno como si saca una foto de un expediente y detiene el expediente en eso. No lo pueden adulterar, no lo pueden cambiar, sería un delito, digamos, se puede, digamos, eh, sería un delito. Y por otro lado, es una forma de control ciudadano básico para poder después decidir qué otra estrategia hacer. Uno, por ejemplo, no sé, pienso ahora, lo que hicieron, hay todos, quizás alguno está trabajando niñez, pero están organizando también pedidos de acceso a la información pública en relación a qué hicieron con los comedores comunitarios, ¿no? Y con el dinero destinado a eso. Y uno puede denunciarlos inclusive internacionalmente, ¿no? Porque el derecho a la salud tiene protección supranacional. Y si acá se obturan todos los mecanismos de acceso a la justicia, tenemos instancias como las Cortes Regionales o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para reclamar, o a las relatorías para que también marquen los estándares y llamen la atención. Y el Estado puede ser condenado. Ha estado condenado en distintos momentos por distintos tipos de procesos violatorios de derechos. El acceso a la información pública sirve porque los funcionarios se sienten mirados. Y muchas veces, no sé, me ha pasado en Santa Fe, en un barrio que tiene agua que no es apta para consumo y que repartían bidones. Y me ha pasado en otras villas de capital con las que asesoro o trabajo. Uno pide cosas sabiendo que si tienen un plan de contingencia para el reparto de aguas a los grupos vulnerabilizados. Yo ya sé que no lo tienen, porque y sin embargo lo pido. ¿Para qué? Para que lo empiecen, tracciona una política pública. Tiene objetivos concretos el pedido de acción, el pedido de acceso a la información pública, pero también objetivos implícitos y que se desprenden de lo que establece la ley. Pancho, no sé, ahí sí. Yo agregaría una sola cosa que me parece que está bueno saberla, porque pasa esto, ¿no? Hay una falacia sobre la cual se sostiene todo nuestro sistema de que el derecho es conocido por todos, de que todo el mundo tiene que conocer el derecho y que equivocarse en el derecho no justifica errarle para que vos te exima de responsabilidad de nada. Y la realidad, bueno, obviamente sabemos que no es así, las sociedades están cada vez más complejas en términos jurídicos, y esto me parece clave tenerlo en cuenta. Dos cosas. La primera, la información pública, cuando hablamos de acceso a información pública, hay una ley muy buena, muy buena, ¿sí? Y hay jurisprudencia de la Corte Federal muy buena sobre este tema. Y yo insisto, hablaba hoy de Berroqui, hablaba de consumidores argentinos, hablo de la jurisprudencia, que son las decisiones consistentes, ¿no?, sobre un determinado tema que dicta la Corte, porque en nuestro derecho, a pesar de lo que se pueda creer y de lo que todavía se enseña en algunas facultades, importa mucho más lo que dicen los jueces, que es el derecho, como decía Natalia, que es el derecho a la salud, lo que los jueces dicen que es el derecho a la salud, no lo que dice la norma, ¿no? Eso hay toda una evolución histórica que nos ha ido acercando muchísimo a países como Estados Unidos, como Inglaterra, donde el valor de los precedentes judiciales, de las decisiones judiciales, como fuente de derechos son mucho más importantes. Por eso insisto con las decisiones de la Corte en esta materia. Dos cosas le digo. La primera, la Corte Federal tiene dicho que esa información es del pueblo y no de los gobernantes. O sea, esa información es nuestra, la información estatal. Y como consecuencia de eso, y esa es la segunda, cualquier persona puede pedir esa información. Y acá está la clave, no hay que explicar para qué. No te pueden decir para qué la querés.
¿Por qué la querés? No te lo pueden decir. ¿Por qué? Porque la información es nuestra. Y agrego una tercera parte que es puramente operativa, el sistema trámites a distancia, el TAD, que es un sistema al cual cualquiera puede acceder con su número de documento, tiene una pestaña que dice acceso a información pública, uno completa el casillero, pone su correo electrónico y arrancó el expediente administrativo. Y a quien se le pide esa información tiene 15 días hábiles para contestar. Y si no contesta, queda habilitada la vía de un amparo judicial para que la justicia le ordene contestar. Entonces, esa es una herramienta, como decía Natalia, de control ciudadano, es una herramienta de empoderamiento ciudadano y es una herramienta que no solo tiene que ver con cuestiones eventualmente judiciales, piénsenlo como una herramienta de investigación científica. Piénsenlo como, digamos, para acceder a información, obviamente hay restricciones por secreto, por cuestiones de seguridad nacional, hay algunos límites, pero fuera de esos límites, que son en tanto límites a información pública estrictos y de interpretación estricta, hay un mundo de información adentro del Estado Nacional, de la administración pública particularmente, a la cual nosotros podemos tener acceso y podemos preguntar, y lo podemos hacer de una manera muy fácil y no nos pueden contestar vos para qué querés esa información. Me parece que tener en cuenta eso como una forma también de cerrar en punto a lo que planteaba Natalia al inicio de la conversación, de proponer también, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos quejamos nada más, tuiteamos, nos enojamos, nos juntamos acá y hacemos así con la cabeza que tenemos todo razón y es una locura lo que está pasando y estamos todos de acuerdo? ¿O activamos y hacemos alguna otra cosa? Bueno, dentro de esa activación, para hacer un pedido de acceso a información pública, no necesitan patrocinio letrado, no necesitan abogado, no necesitan pagarle a nadie, lo único que necesitan es hacerse buenas preguntas, meterse al TAD y preguntar. Sí, y el funcionario, agrego lo que dijo Francisco, tiene el deber de contestar, tiene plazos concretos y puede ser sancionado y puede incurrir en un cumplimiento mínimo de deberes de funcionario también si no contesta, ¿no? Así que, digo, tiene múltiples efectos. Uno, a través de eso, no sé, un organismo ambiental, le hemos preguntado, por ejemplo, no sé, el presupuesto, tiene que ser información que tengan, produzcan, almacenen, e inclusive nos tiene que dar en datos abiertos, procesables, y contestar en el plazo legal. Eso también, si quieren, podemos hacer después de herramientas concretas de cómo se usa, cómo se hace, para qué, cómo se elabora. Hay también la red de abogacía comunitaria que integro el grupo promotor, entre quienes somos colegas y trabajamos comunitariamente todo el tiempo, también nos estamos pasando modelos. Si alguien preguntó qué pasa, por ejemplo, en algunas provincias, en casi todas hay leyes, después les puedo pasar un resumen de eso. Antes solamente se creía que se le podía preguntar al Estado, ahora gracias al marco, digamos, que se ratificó el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo en materia de protección de los derechos de los defensores y vinculados a la protección del ambiente, también todo lo que tiene que ver con salud y ambiente podríamos preguntarle a las empresas. Imagínense a las mineras, imagínense a quienes el sector privado tiene que responder en causas, imagínense ese estándar, ¿no? No solamente el Estado, sino el sector privado. En la medida que nuestra ley de acceso a información pública decía, en la medida del sector privado, en la medida que tenga fondos públicos, se financien, por ejemplo, si un laboratorio recibe del Estado, si tiene alguna participación estatal, son empresas estatales. No, el acuerdo de Escazú todavía es más amplio y dice el sector privado en la medida que se afecte la salud y el ambiente. Entonces, imagínense que podríamos pedirle rendición de cuentas a un montón de empresas del sector privado. Ahí me acordé del reclamo de estar en La Pampa, Pilar. ¿Y qué pasa si no contestan? Y bueno, cómo buscar aliados, mapear aliados también, con quien ir escalando también el pedido, las respuestas, o sea, pensar estrategias también integrales. Bueno, tenemos algunos minutitos más. ¿Alguien más que se anime con alguna pregunta, algún comentario? Hay muchos comentarios saludando en el chat. Ahí Pablo tiene levantada la mano, Pablo Dale, Chávez. Avanti. Buenas,
¿Cómo va? Me animé porque Pilar dijo un comentario también, así que capaz tome forma de pregunta o solo de comentario, veremos. Lo pensaba en términos de la práctica concreta sanitaria. Eh, la primera diapositiva que Natalia puso, no me acuerdo ahora muy bien, pero estuvo bueno esto que señaló. Tenemos muy claro la cuestión del derecho a la salud, pero no lo articulamos o no logramos hacer esa mixtura con lo que tiene que ver la justicia, creo que era, mal no recuerdo, o iba por ese lado, ¿no? Y pensaba cómo este espacio que estamos compartiendo hoy, de alguna manera tensiona la práctica concreta que nosotros tenemos, sobre todo si la pensamos con base en la comunidad. Porque muchas veces, y no sé si está bien usado el término, pero la cuestión de la alfabetización legal suele ser un emergente de la clínica individual o microgrupal, y nunca termina normalizándose dentro de lo que es el trabajo con la comunidad y lo que tiene que ver con la participación comunitaria. Entonces, pensaba también en esto, Natalia, vos habías nombrado a Testa. Esta habla de la doble barrera, creo que era la doble barrera epistemológica, cuando él dice que los trabajadores de salud consideran que la salud es un problema de ellos y las comunidades consideran que la salud es un problema de los trabajadores de salud, ¿no? Entonces, yo creo que está mucho más normalizado el hecho de que los que debemos alfabetizarnos somos nosotros, para después garantizar por diferentes medios y dispositivos el acceso a la justicia y la garantía de derechos. Entonces, pensaba en cómo complejizar la práctica con base en la comunidad, sobre todo lo que tiene que ver con la participación comunitaria, desde quizás, o sea, cómo incluir dentro de lo que es la promoción, y viendo lo aterrador que todo esto incluso funciona como prevención, pero cómo incluir dentro de la promoción la alfabetización legal, la dimensión de la alfabetización legal, ya sea de manera implícita o explícita. Mi opinión personal, y por alguna que otra experiencia, desde una pedagogía, por eso está bueno esto que decís de la pedagogía de la pregunta, pero desde una pedagogía directa, de lo que es la alfabetización legal, creo que hay una cuestión no solo cívica, sino también subjetiva, de desinterés y desimplicancia con estas cuestiones, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿cómo trabajar, cómo promover y cómo hacer permeable la dimensión social y subjetiva a que nosotros podamos empezar a democratizar de manera efectiva y eficiente la cuestión de la alfabetización legal y la garantía de derechos? Algo así. Excelente, Pablo. O sea, todo lo que dijiste me llega, me conmueve, me implica y me parece pensar, pensar todo lo que hacemos. O sea, de hecho, por ejemplo, con Francisco ahora estábamos viendo la necesidad de empezar también a explicar cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el endeudamiento de las mujeres y trabajarlos con grupos vulnerabilizados, ¿no? Y eso, o sea, lo he trabajado también desde la Defensoría del Pueblo, desde distintos... La alfabetización legal es fundamental, pero también ir marcando quienes tenemos lugares en la academia, quienes integramos, digamos, espacios académicos, empezar a meter en el programa esta formación integral, ¿no? Porque también lo que nos pasa cuando vamos a comunidades están tan acostumbrados a esa subalternización, a esa infravaloración también de su propio conocimiento. Yo estaba grabando un video para las jornadas, para un encuentro nacional de salud, y cuando estoy en una comunidad wichí y le pregunto qué era salud para ellos, me estaban diciendo justamente, y lo primero que estoy grabando es, me dicen, es el completo estado de bienestar físico, mental, y me estaban dando la definición de la Organización Mundial de la Salud, una comunidad indígena casi, o sea, yo no podía creer, digamos, cómo después cuando empezamos a hablar, y fue, digamos, ahí estábamos haciendo un curso de empoderamiento jurídico comunitario para también eso, que conozcan el derecho, que conozcan los organismos, que conozcan los mecanismos, pero eso mismo después me pasa con cualquier profesional de salud.
O sea, pasamos una pandemia y siguen sin conocer el tratado, el Reglamento Sanitario Internacional que tiene más de 100 años y que nos rigió durante la pandemia y que afectó todas las decisiones que tomó el gobierno nacional, que tomaron las provincias, y sin embargo tenemos, de cada provincia debe haber 3 personas que lo conocen, a nivel nacional hay 5, es algo que queda reducido a y no es casual. O sea, no quieren que tampoco se conozca el derecho, ¿no? Se presume conocido el derecho, pero es una herramienta poderosa para la opresión o para la libertad. Entonces, justamente no lo enseñan, no enseñamos, y es esto, empezar a integrar estos dos campos permanentemente. Ahí justo estaba Caro de Chaco y me decía, bueno, preparemos también una clase, o sea, nosotros estamos disponibles también para acercar y porque a nosotros también nos interesa, yo hace muchos años estoy formando profesionales de salud, y una de las cosas es esto, es volver al autocuidado comunitario, a valorizar, pero también a trabajar esas subjetividades que también tenemos pacientes hegemónicos, usuarios de los servicios de salud que reclaman la hegemonía, y por eso tanto está calando, por ejemplo, la cobertura universal de salud, porque quieren tener, aunque eso implique separar el número de afiliados a un seguro, aunque eso implique romper el sistema de salud y fragmentarlo y financiarizar la salud, ¿no? Y quitar al Estado como proveedor directo y precarizar aún más a los trabajadores. Pero ese CUS, esa cobertura universal, hoy es un principio en el tratado, y no sé si esto a mí, o sea, me quita el sueño que estemos a punto de aprobar en mayo un tratado a nivel mundial, 196 países, y que no tengamos profesionales de salud que estén discutiendo el tratado de pandemia, que es un borrador totalmente nocivo para los países del sur global. Entonces, esos son el tipo de cosas que alfabetizar, garantizar el acceso de información a la comunidad, la alfabetización, los procesos también nuestros, generar una masa crítica de profesionales interdisciplinarios que podamos disputar sentidos. Porque hoy en el tratado aparece la cobertura universal de salud como un principio a la par de los principios de derechos humanos. Y eso es un modelo ideológico político de financiar la salud o de desfinanciar el sector público. Entonces, y eso aparece como un principio fundamental a la par de otros principios que debe tener el tratado. Entonces tenemos que involucrarnos en esos procesos regionales, globales, porque si no también, nos van imponiendo estos condicionantes legales que poco trabajamos, y eso es algo que yo en las instancias regionales de discusión académicas, todo el tiempo estoy discutiendo, ¿por qué no hablamos de los determinantes legales de la salud? Y paremos la discusión del determinante social, ya lo conocemos, ya sabemos qué son, y arranquemos con cuestiones que tienen afectación en nuestra vida cotidiana, porque si mañana no tenés alguien que controle los precios o una ley de abastecimiento, hacen cualquier cosa, pero no solamente con alimentos, sino también con medicamentos esenciales. Seguimos permitiendo monopolios, por ejemplo en temas de oxígeno, seguimos permitiendo que ciertas profesiones se regulen como quieran, por ejemplo anestesistas. O sea, hay muchas cuestiones que en un contexto, las leyes, me parece que es importante, que hay un texto que tenemos que entenderla en un contexto social, económico, político. Y esa es, bueno, un poco la idea de cómo iniciamos, de poder hacer esa lectura política del derecho a la salud. Si no, no tenemos nada, si no tenemos un significante vacío, que no le ponemos contenido, ¿no? Y el contenido lo tenemos que disputar, ¿no? Me excedí mucho, perdón, de tiempo. No, al contrario, no. Creo que todas nos tenemos ganas de seguir conversando. Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a ir cerrando, pero también Francisco, también tenemos horarios de retirada, y un poco pero bueno, para darles la despedida y agradecerles, y también nada, seguirla, porque un poco el objetivo de estos encuentros va a ser eso, seguir, digamos, generando espacios que esto, como dijo Nati al principio, nos sirvan como estrategias y como herramientas también de acción concretas. Creo que nos llevamos varias cosas, seguramente
llegarán nuevas preguntas y les estaremos golpeando, o no, haciendo WhatsApp a los dos un poco como federación y bueno, desde las redes que se tejen también hoy, a seguir también teniendo ahí apoyo, a seguir pensando. Bueno, nada, creo que es dar las gracias. Fue todo re claro, nos llevamos un montón de preguntas también dando vueltas. Y bueno, no sé, Gise, si querés decir algo más, si no, creo que podemos despedirnos y que estén atentis a la próxima, que esperamos que sea pronto un poco un nuevo encuentro de estos conversatorios y que se puedan sumar. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar acá también sosteniendo estos espacios y, digamos, generando comunidad, que es lo que se quiere siempre romper. Así que, bueno, gracias, Pilar, sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Vamos a explorar lo del acceso a información, por lo menos hacer una Sí. prueba. Y lo del tratado también, porque somos muy poquitos, así que... Dale, vamos a actualizarnos con eso. Sí, sí, Bueno, sí. después toda la información, Nati, que puedan también como digamos, pasarnos o páginas, cosas, nosotros lo socializamos, ¿sí? Más allá de Excelente. quiénes estén en el laboratorio. Muchas gracias. Bueno, Adiós. buenas noches a todos y todas. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias.